poesía no es solo texto, que pretexto tan sagaz para sacar del contexto los de verso ineficaz y excluir a extensos poetas de la forma más falaz. Pero eludiendo la guerra no se consigue la paz. Distinguen entre músico y poeta en ocasiones, como si el verbo perdiese validez en las canciones. ¿Es que acaso mi poesía estando escrita es asombrosa? Y si en ritmo se recita se convierte en otra cosa. Algunos van más lejos con ese manejo artero y de forma desdeñosa osan llamarme rapero, como si la instrumental de un modo mágico cambiase. Lo que estoy diciendo en es un poeta de otra clase. Sé de sobra que mucho ignorante no me escucharía, tan solo por el embalaje en el que va mi poesía. Y están adorando autores de menor categoría, porque estos no la cantaban, qué tamaña tontería. A ver con qué abstrusa excusa rusas de tu hipocresía, o con qué erudición sostienes tu absurda pedantería. Retrógrados regidos por la irracionalidad, que alardeando su esnovismo exhiben su manecedad. La poesía no debe ser definida de cualquier modo, pues ninguna rama del arte es baluarte para todo. Como dijo aquel sujeto ficticio que creí Beodo, para más información ponga distinción tras mi apodo. Le aparecerá una obra de sustancial contenido que tal vez le sorprenda entre tanto ruido. Una mota de racionalidad ante el consentido sin sentido de hacer uso de un concepto indefinido. Hablar de la poesía como una herramienta estética tan solo manifiesta una inteligencia patética por parte del acierto falto de saber o de ética, que no alcanza a ver más que verbométrica y fonética. Debido a esta burda definición es que destaca y pasa por aceptable la más execrable matraca, donde el autor expone una rima rítmica y opaca, carente de ideas, como si agitase una maraca. La poesía no es solo un ritmo vacío de contenido, como tampoco es un arrítmico ruido. La poesía expresa ideas y estas han de estructurarse con sentido, a no ser que pretendamos tomar por poema un ladrido. Por tanto, ha de poder interpretarse objetivamente, al margen de la dificultad que tal tarea presente, lejos de interpretaciones subjetivas imposibles e ininteligibles, hermenéuticas de lo sensible, que tanto favorecen a los poetas desastrosos y en la misma medida devalúan a los virtuosos, pues al no ver parámetros que midan lo correcto se convierte en equivalente el genio y el inepto. Unas veces es directa y otras más escurridiza, pero no es menos legible cuando se metaforiza. Esta situación solo la garantiza la postiza del que no sabe escribirla o del necio que la analiza. La buena metáfora es racional y se basa en estructurar las palabras de una manera inusual, exigiendo una intelección que trasciende a la común, pero puede interpretarse pues no fue escrita al tuntún. Es un reto para la inteligencia del receptor y no un estímulo pasivo como el televisor, pues con la mera emoción sentida ante su exposición no se puede llegar a ningún tipo de comprensión. Pero no faltan reduccionistas de la sensación, abogando por su estúpida libre interpretación, ignorando la intención del autor en la obra mostrada, como si esta pudiese comunicarlo todo y nada. Pues si no hay nada objetivo y no hay contenido real y todo depende de una interpretación personal, habrá quien tome por obra magna un bloque de sal y gracias a esta desgracia nace el arte conceptual. El mal poeta atacará de forma interesada el hecho de que la poesía pueda ser objetivada, debido a que está estocada dejaría en la estacada a los que saben que su obra por sí sola no dice nada. Por eso luego cuando sobre esta se les pregunta, han de recurrir a alguna inspiración presunta, dan rodeos explicativos cuando se les apunta, intentando sacarle una obra tan roma algo de punta. No hay canto posible al margen de la poética lírica, aunque los malos poetas lo nieguen de forma cínica. Toda canción es por definición poesía y verso, y tan solo existe el malo, el mediano y el excelso. Decir que lo que cantas no es poesía no es verdad, y que la tuya es mala y no niegues la realidad, porque esta es ineludible como lo es la gravedad, aunque trates de salvarte alegando ser salvedad. Algunos dicen que las letras de su verso horrible son buenas y trabajadas, lo cual solo es posible si tienes un concepto de trabajo discutible o tu capacidad intelectual es irrisible. Tal prepotencia y falta de inteligencia les lastima, una lástima que no lo resalta es alta autoestima. Si me ven llegando vayan bajando de la tarima, esta obra en rima será el fin de vuestra pantomima. Análogos a mí pocos he visto, porque se reconocerá al genio y al que con ingenio va de listo, y de haberlos no reconocería, insisto, ni regalo mi homenaje ni tampoco su abordaje me resisto. Pues ya sabéis de sobra que mi obra no es maniobra encaminado a aumentar lo que su autor cobra, que no me importa la aceptación de lo que predico, prefiero ser pobre y contestatario que otro mercenario rico. La característica principal del mal poeta es la falta de hilación en cada estrofa que completa, a veces no se encuentra ni en cada verso que espeta, y eso porque no puede no haberla de letra a letra. Sus obras son un galimatías no lineal y su escritura un exceso de incoherencia garrafal. Si las lees al
revés las vas a interpretar igual, porque no tienen principio ni final. Presta atención, verás que esta situación se repite. El nivel intelectual del poeta mediocre poco más le permite. Quien quiera que se irrite y lo tome como un desquite, pero dime, pudiendo hacer lo que yo, ¿quién lo omite? Dejemos el debate sobre mi ego para luego y ciñámonos con objetividad a lo que entrego. Pueden decirme que soy prepotente, no lo niego, pero no admitir que soy un gran poeta es estar ciego. Ni mayor majadería que negar a la poesía como herramienta válida para hacer filosofía. Plasmar ideas en un poema no es escribir lo peor, sino hacerlo haciendo uso de una habilidad mayor. ¿Qué es más denso, tu prosa o mi verso en el que condenso en pocas frases lo que tú en un texto mucho más extenso? Si puedo transmitir con menos símbolos lo que pienso, con la misma coherencia y en un formato más intenso. Y encima osas tomar a la prosa por superior. En cuanto a expresión de ideas, piensa un poco por favor. Si una tecnología es más eficiente es que es mejor, aunque tú seas incapaz de usarla, mediocre escritor. Acepta que esta nave no la mueve cualquier motor, y tu solución a esta frustración es ser un detractor. Mi escritura en prosa es también hermosa y digna de halago, pero tú no puedes hacer en verso lo que yo hago. Esto es un guantazo para quienes de forma patética siguen menospreciando lo que ellos llaman poética, tomando el juicio de Platón como verdad profética, sin saber que en esos tiempos solo había poesía épica. La siguiente lección de historia dejará conclusa mi aseveración a ignorantes de mente obtusa. Los griegos creían que el poeta componía a través de musas, unas divinidades mitológicas difusas, es decir, que el poeta no escribía en realidad, tan solo le prestaba su cuerpo a esta divinidad y calcaba sus indicaciones con fidelidad, como un mero ejecutor sin la menor voluntad. Toda la poesía que había entonces era de este tipo y trataba sobre mitos como el de Aquiles o Edipo. Los cambios que han habido han sido extremos, ni siquiera existía la literatura tal como hoy la conocemos. Platón condenó a los poetas porque decía que la poesía les permitía blasfemar, y hoy día ningún defensor de esta postura cree en Zeus, pero hay mucho filosofucho anclado en los tiempos de Homero. Díganles que la Ilíada hace años que fue publicada, que hablar de un hecho fuera de contexto es no hablar de nada, que despierten y se den una escapada por versos como los míos. La cura de humildad está asegurada. Toda poesía bien lograda ha de ser interpretada por gentes inteligentes y formadas, ha de ser analizada, comprendida y más tarde sintetizada para hacerla accesible a una masa no capacitada. Esto abarca mucho más que lo decible, alejando la creación de la tergiversación todo lo posible, manteniéndola pristina en su traducción cristalina y mostrando al vulgo algo más que unas sombras tras la cortina. Y lo mismo habrá de hacerse con aquella que es nefasta, exponerla sintácticamente y exclamar basta, situarla al lado de la excelsa, comprobar su casta, ya que solo se ve el valor de algo cuando se contrasta. Quien sea libre pensador tendrá la convicción de que la masa es mediocre siempre por definición, y siendo lo exitoso de mediocre selección, pocas cosas dignas de fama lo son de mi atención. Todo prestigio es vestigio del juicio de la masa, y esta no es precisamente docta. Raras veces pasa que lo excelso se populariza y traspasa su casa, y cuando lo haces a hombros de una comprensión contraria o rasa. La buena poesía a sí mismo necesita virtuosismo, deberá estar bien rimada y contener su propio ritmo. Quien abrace lo contrario hará de su obra un eufemismo de la ineptitud que le lleva a ser tal liberalismo. Lo pido regresar a ese estilo decimonónico y volver a base de limitaciones al icónico verso medito que durante años fue canónico, y de tanto cohibir al poema lo hizo catatónico. Que la guardia no baje, no autoriza mi mensaje a quienes entienden por verso libre libertinaje, cuando su creación no es más que un mestizaje entre vagueza e ineptitud intelectual para estructurar su mensaje. Si no eres capaz de rimar, dedícate a otra cosa, pero no seas cara dura de llamar verso a tu prosa. O es que ahora van a replicar con cínico despecho que siendo capaces de hacerlo más bello no lo han hecho. Podría decir que la poesía excelsa en esencia supone un reto transformador a la inteligencia. Preciso una escucha activa por parte del oyente, al que con solo usar el oído no le será suficiente. Y si su intelección no se consigue estando atento, requerirá de saberes que concedan tal talento, exhortando al oyente al conocimiento y haciendo que se supere con tal de comprenderlo en otro momento. Además, si el poema aporta una idea genuina, forzará al sujeto un estado de reflexión supina. La buena poesía lírica está cantada entre el ruido, seguiría siendo la música más docta que ha existido. Que estultos se crean cultos por oír cierta melodía y lo aseveren convencidos sin vergüenza ni ironía. Hay que tener una mente muy básica para asociar el desarrollo intelectual con la música clásica, y menos si hay canciones de este nivel filosófico. Pero es típico del necio regirse por el tópico.
tópico. Preferir la apariencia, la esencia, huir de lo lógico. Buscar la aceptación a costa de lo mitológico. Hagan test con oyentes, busquen objetivamente que requiere más saberes y que activa más la mente. ¿Qué música puede asimilar la gente corriente? ¿Y cuál tan solo es digerible por la inteligente? ¿Cuál precisa más esfuerzo para ser comprendida? ¿Y cuál proporciona más enseñanzas tras ser oída? ¿Cuál despierta una reflexión dormida? ¿Y cuál es capaz de inocular ideas que te acompañen de por vida? Que venga a refutarme un encorbatado exquisito cuando la música clásica cumpla algún requisito para ser la música más intelectual, y lo admito. De momento les repito, su estatus no es más que un mito. Y ya no hablemos de la posmodernidad, de esta difusión tergiversada de la saciedad, donde más de una apologeta de la mediocridad por dinero y fama se encama con la banalidad, donde el marketing supera la razón, porque impera la cartera en unos casos y en otros la aceptación. Cuanto más popular sea la idea, mayor comisión, aunque esto suponga hacer una traición al corazón. He escuchado absurdeces sin parangón, provenientes por parte de todos los medios de comunicación. Los he visto hasta decir que el reggaetón actual contribuye a un aumento del coeficiente intelectual, viniendo de la industria musical aquí en la sombra. Potencia económica la que pocas hacen sombra. Mucho se habla del poder pero poco se intuye qué porcentaje de este la música constituye. Cuando no haya criterios y todo sea un mar de timos, inconscientes aquiescentes se dirán lo conseguimos. Solo unos pocos hicimos lo correcto, pues la sensatez se adquiere con trabajo y la idiotez va por defecto. Invoco a los intérpretes a que hagan su labor, no ignoren la poesía lírica o le harán flaco favor a la poesía en general. Si es que hasta tienen amor, han de juzgar su contenido y no su contenedor.